Vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte gracias por la oportunidad de poder reunirnos para estudiar tu palabra, aunque sea por este medio de Zoom. Pues Señor, permite que nuestras mentes y nuestros corazones estén receptivos a tu voluntad y a la enseñanza de la gracia que se va a seguir dando, sabiendo, Padre, que gracias a ese atributo tuyo, hoy podemos nosotros tener la seguridad de ser salvos y que estaremos contigo eternamente. Así que enséñanos a comprenderla de una manera más profunda para poder a su vez transmitirla con, con claridad a las personas que todavía no te conocen y así puedan convertirse muchos. Te pedimos, Padre, que además de que somos una iglesia misionera, tenemos pues 2 misioneros prácticamente, también te pedimos que cada uno tome ese papel en compartir tu palabra como una convicción, como parte de su vida en el diario vivir. Te pedimos, Señor, por tanto, que tú derrames esta gracia y que tu Espíritu Santo sea el que nos haga entender este profundo atributo e infinito. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, solo recordando que dentro de la gracia de Dios ya vimos la primera parte, es que la gracia fluye de la bondad de Dios. La segunda, la gracia es el único medio de salvación. Y este que vamos a ver ahorita, este subtema que vamos a ver ahorita es, la gracia es lo que Dios es. Aquí, en estos conceptos, en estos subtemas, lo que se trata es de poder sacar a luz aspectos de Dios que son parte de Él, como por la misma gracia, para que nosotros podamos entender el eslabón con otros atributos, porque o sea, Dios sabemos que tiene muchos atributos, todavía más de los que nos imaginamos inclusive, y todos están coordinados y todos están funcionando porque son parte de su ser, como veíamos al principio. Dios es gracia, no tiene gracia, Dios es gracia. Entonces, también nosotros tenemos que notar que la gracia es o representa la bondad de Dios, representa la amabilidad de su corazón, representa su buena voluntad y su profunda benevolencia. ¿Por qué es importante, por ejemplo, estos 4 conceptos? Porque Dios, dentro de su bondad, nos está dando la oportunidad de salir de un castigo eterno y de vivir una vida para Él, una vida libre de la esclavitud al pecado, la esclavitud de conceptos que nos roban la libertad o el ser libres para nuestra relación con Dios mismo y con los demás. También, bueno, la amabilidad de su corazón es también, dicho de otra manera, es que Dios está dispuesto con todo el corazón a ayudar a quien acude a Él. Entonces, si Dios tiene esa disposición, Él solo está esperando a que nosotros respondamos a este amor. Y todo lo que Dios permite en la vida de una persona incrédula es para que tome conciencia de que necesita a Dios. Y bueno, también por eso Él tiene esa buena voluntad. Dios, siendo perfecto, siendo completo en sí mismo, ¿podría Él estar satisfecho de esa manera? Y de hecho lo está, pero en su visión infinita decidió crear a los seres humanos para que pueda tener una relación con Él. Y bueno, ya sabemos la historia, a causa del pecado perdimos esa relación, pero Él tuvo esa buena voluntad para poder formar o acomodar las cosas para que nos volviésemos a Él. Entonces, de ahí vamos a la profunda benevolencia pues, que Dios tiene en su disposición, el que nosotros vayamos a Él, nos busca, nos vuelve a buscar, nos vuelve a buscar, y nosotros esperamos, o Él espera, mejor dicho, responder a Él. Nosotros, los que somos salvos, ya hemos respondido a Él. Tenemos que saber que Dios en ese aspecto no cambia,
que hasta que se termine esta gracia, Él siempre va a ser bondadoso, siempre va a ser amable, dispuesto de corazón, siempre va a tener esa buena voluntad y siempre va a ser benévolo para con nosotros. Entonces, si así eres todo el tiempo, en nosotros encontraremos como un estrato de Dios que sabemos que es inflexible. O sea, Dios no puede cambiar o no puede tomar caminos diferentes que el mejor de los mejores caminos, porque es perfecto. Entonces, su misericordia actuará en todo tiempo y será beneficiosa a todo aquel que crea. Ahora, Dios es un ser dadivoso, o sea, en él no hay avaricia, no hay tacañería, no hay resentimiento, no hay rencor, no hay aversión o mala voluntad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a veces nosotros en nuestra mente, porque nos portamos mal, porque dejamos de depender de Dios, o aún el incrédulo que desecha el evangelio por tratar de vivir su propia vida de acuerdo a sus propios términos, piensa muchas veces que Dios ya cambió, pero realmente la gracia siempre está dispuesta porque Dios la puso para salvación de todos los hombres. Entonces, el entender que Dios no cambia en ese aspecto, debe facilitarnos mucho volvernos a Él, aún a nosotros como creyentes, cuando pecamos, si sabemos que Él siempre está dispuesto a recibirnos, así como la parábola del hijo pródigo, el que se fue a vivir su propia vida cuando se arrepintió, cuando recapacitó, Dios lo estaba esperando, lo vio venir de lejos, lo cual quiere decir que lo esperaba cada día. Entonces Dios, en ese amor infinito, incomprensible para nosotros, siempre está esperando que vayamos a Él. Una de las cosas tristes es que el pecado siempre cambia nuestra mente. La falta de entrega siempre hace que nos distanciemos de Dios. Entonces, muchas veces el camino andado en la gracia, la certeza de su amor, la certeza de las cosas, se puede enturbiar por causa del pecado no confesado. Entonces, Él por eso nos dejó lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se fijan qué sencillo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos respondiendo a su amor? Por la disposición de nuestro corazón a oír y a obedecer lo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, ahí es donde la palabra nos aclara, porque una persona en sus propios conceptos puede decir, pues si yo sí sigo a Dios, pues yo hago lo bueno, hago el menos mal que puedo. Estos son muchos pensamientos o frases que la gente se repite en su mente y en su corazón. Pero Dios te dice claramente que Él ya puso su amor por delante y nuestra respuesta a su amor no está en lo que nosotros pensemos, sino en conocer y obedecer su voluntad. Entonces, debemos tener la seguridad que todas estas características que Dios revela están en perfecta armonía con la justicia y con el juicio divino. Ya veíamos la otra vez que es muy difícil, de hecho es imposible separar un atributo de Dios de otro. Pues sí, porque Dios nos da su gracia, ya no va a juzgar, eso no es cierto. Todos los atributos de Dios trabajan y se armonizan, y es lo que nos manifiesta su carácter. Porque si solo Él nos perdonara por su gracia sin que nos arrepintiéramos o que hubiese un cambio de mente y de corazón, nosotros no tendríamos ni gratitud y tampoco habría un cambio de esencia en nosotros. Entonces, Dios derrama su gracia para que vayamos a Él, nos llama, nos busca, nos convence, nos lleva al arrepentimiento, nos da la fe para que seamos salvos, y una vez salvos nos convierte en sus hijos, nos sella con su Santo Espíritu y entramos en otro camino, el camino en el cual Él hará por amor de sí mismo todo lo que es agradable delante de Él en nosotros, como dice Hebreos 13:21. Entonces, la gracia divina está puesta para todos los hombres. Y si no, no le hubiera dado esta consigna a la iglesia, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Entonces, la tristeza de todo esto es que
no todos han creído y muchos ni creerán. Meditando hace rato en esto, a veces nosotros nos desanimamos porque le testificamos a una persona vez tras vez del amor de Dios, le mostramos su gracia, y las personas no responden y luego nos sentimos decepcionados, pero nosotros debemos de saber que, por ejemplo, la generación existente de todo el pueblo de Israel, los fariseos y los saduceos, etcétera, todos ellos conocían las escrituras y ya esperaban la venida del Mesías. ¿Quién podría traer mayor claridad en su palabra y mayor convicción que Dios mismo encarnado, Jesús mismo? Pero ¿por qué muchos de ellos le rechazaron? Porque no quisieron cambiar su manera de pensar. No quisieron cederle el señorío de su vida a Dios. Entonces, Dios no nada más nos da su gracia para la salvación, sino también quiere que le cedamos el señorío de nuestra vida a Él, y en eso también derrama su gracia. Si no, no estaría el pasaje de Juan 1:16 que dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, Dios siempre va a derramar su gracia para que andemos en el camino de su voluntad, y no hay ningún pretexto más que el que nosotros no queramos someternos a Él. Ese es el peligro. Entonces, si nosotros creemos en la gracia de Dios, sabremos que siempre tendremos todo lo necesario para ir a Él. Si no, no estaría este pasaje que dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, en Mateo 22:14. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y la verdad, este pasaje nos da una idea de que Dios derrama la gracia a una humanidad, ahora en la actualidad más de 7,000 millones de personas que habitamos este mundo, y pocos son los que se van a salvar. Es triste, por eso para nosotros es importante comprender la gracia de Dios para poder transmitirla con seguridad y certeza a las personas que no la conocen. Pero primero, para que nosotros sepamos que en su gracia tenemos todo lo necesario para cumplir lo que Dios nos ha mandado. Entonces, Dios, como es un ser infinito y dadivoso, no puede hacer menos que esto. Él en Jesús nos demostró que lo dio todo por nosotros. Porque si dio a su amado Hijo por quien hizo todas las cosas, dio en un sentido lo que Él más amaba para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Entonces, Dios ya nos dio todo en Cristo y es algo que nosotros tenemos que pensar. Pero qué triste que aún de los profetas de la antigüedad que veían hacia el futuro este aspecto de la gracia, mencionan eso que menciona, por ejemplo, Isaías en el capítulo 53, de los versículos 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego viene el punto importante, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores y como experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto tristemente es la reacción que la mayoría de la humanidad va a tener. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, si la humanidad ya va a tener esto, o si Dios solo va a salvar a los que eligió, porque Dios nos pide que vayamos a todo el mundo a predicar el Evangelio, porque ese va a ser uno de los elementos que Dios también va a usar en el juicio. Si no, no existiría Hebreos 10:29 que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por la inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea que todavía peor que violar los 10 mandamientos es rechazar la gracia. Entonces, para nosotros es importante que si ya somos salvos, la tenemos a la disposición para hacer la voluntad de Dios y para ser cada día más semejantes a Cristo.
Y para el mundo incrédulo, la gracia es precisamente que el Espíritu Santo, por otro lado, también convence a las personas. O sea, que las personas que realmente se van a ir al infierno es porque se quieren ir. Eso es algo que a veces nos cuesta trabajo creer, pero en realidad, si Dios pone la gracia a disposición de toda la humanidad, y Cristo murió por todos en la cruz, como dice 1 de Juan 2:2, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí. Entonces, si murió por todos, Dios ya puso todo de su parte. La gracia de Dios es infinita y quizá nosotros nunca alcancemos a comprender la inmensidad en plenitud, aunque pasen los años y los siglos. Pero lo importante es saber que la tenemos y que de igual manera, humanamente hablando, es imposible que esa gracia nosotros podamos comprenderla en plenitud. Pero ¿cómo iremos comprendiendo más y más la gracia de Dios? Viviéndola. La vida cristiana no es una vida basada en una teoría, sino está basada en la práctica. Por eso repito este pasaje de si me amáis, guardad mis mandamientos, que está en Juan 14:15. O sea, el creer y aplicar a tu vida te hace entender más, aunque pase mucho tiempo, aunque infinitamente no alcances a entender en plenitud. Entonces, ¿cómo podemos comprender la palabra de Dios en, en forma creciente? En la medida que nuestra obediencia se vaya perfeccionando. ¿Cómo se va a ir perfeccionando nuestra obediencia? Meditando cada día en las verdades de Dios, poniendo en práctica en nuestra vida, analizando nuestra vida a la luz de lo que Dios revela. Es muy importante que nosotros también aprendamos a detectar esas áreas en nuestra vida que están todavía en rebeldía. A lo mejor tú piensas que eres sumiso a Dios, pero si escarbaras un poquito más adentro de ti, te darías cuenta que hay muchas áreas que no le quieres entregar. Esa fue la ruina de los fariseos, que no quisieron creerle a Dios y no quisieron cambiar los planes que ellos tenían. Un ejemplo de ello es que ellos esperaban que el Mesías los iba a liberar de la opresión romana. Y realmente Jesús vino a liberarlos espiritualmente primero. En su segunda venida, Él ya nos va a liberar de toda opresión. Pero primero era la liberación espiritual, que era más importante. De ahí que Jesús dijo que el reino de los cielos esté en nosotros, porque desde que creemos, Él nos libera de tantas cosas y nos va enseñando muchas otras. Entonces, para nosotros, el vivir la gracia va a ser algo muy importante que nos va a ayudar a comprenderla más. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros desechamos la gracia de alguna manera, o el mundo incrédulo, entra su justicia para condenación y nosotros entra su justicia para disciplina. Pero siempre está primero la gracia para poder cambiar. Por eso es que no hay pretexto para ningún creyente el poder cambiar áreas de su vida que aún en su corazón no quiera rendirle a Dios. Pero si lo hace por fe, entonces así como cuando Jesús les dice vayan a pescar y dice hemos pescado toda la noche, le dice Pedro y no pescamos nada, pero en tu nombre echaré la red. O sea, muchas veces nosotros vemos en imposibilidad de cambiar por nosotros mismos, pero tenemos que dar el paso de fe y echarlo, siguiendo este mismo pasaje, en su nombre echar la red. O sea, actuar en consecuencia a lo que Dios nos revela, confiando en que paso a paso en nuestra vida, Él derramará su gracia para que nosotros cumplamos su voluntad. Fíjense lo que dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Luego Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Vean ustedes cómo está siempre la gracia presente.
sea, aunque haya muchos pecados, por eso es que cuando una persona, no importa la vida que haya llevado, se arrepiente, Dios la perdona, porque la gracia es suficiente para el más grande pecador. El peligro para nosotros es no reconocer nuestro pecado, no reconocer en lo que estamos mal, porque entonces, de una manera inconsciente, vamos a desechar la gracia de Dios. Y si nosotros, ahora en este estudio, concientizamos que la gracia de Dios va a sobreabundar para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, quiere decir que no hay grados en el cual Dios pueda frenarla o pararla. Entonces, ¿cómo podremos saber que podemos crecer con claridad? Siempre dando pasos de fe, confiando en su gracia. A lo mejor una persona puede decir, no, es que Dios, ya me diste mucho, ya no me atrevo a pedirte más. A veces cuando nosotros recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, podemos pensar de esa manera. Pero si tomamos conciencia de este concepto que estamos viendo ahorita, nunca le digas a Dios, ya me diste suficiente o me diste mucho, porque su gracia abunda y sobreabunda. Ahora, lógicamente, no estamos hablando aquí de cuestiones materiales, sino de la disposición de Dios, de la benevolencia de Dios, para transformar nuestra vida. La verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo material, sino que Dios nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo. Por tanto, la meta en cada creyente debe ser que Dios forme a Cristo en él. Y debe confiar en el camino de esta vida, que Dios derramará su gracia en forma suficiente, abundante y vasta para que se cumpla este propósito. Fíjense qué interesante. O sea, Dios no tiene medida. Entonces muchas veces la medida nos las ponemos nosotros y eso todo es porque de alguna manera nuestro pensamiento se enturbia por meter ideas que no son las de Dios. ¿Por qué creen que tantas personas distorsionan la palabra de Dios, por ejemplo? Porque en su mente quieren mezclar ideas que no son las de Dios. Volvemos al ejemplo de los fariseos para continuar con el mismo ejemplo. Ellos debieron de haberse arrepentido, debieron estar dispuestos a ser liberados. ¿Qué hubiera sucedido si Israel hubiera reconocido a su Mesías como su Salvador y su Dios? Seguramente hubiera avanzado mucho más el plan de Dios. Claro, que Dios en su infinita sabiduría permitió la dureza a raíz de tanto rechazo. Pero como dice el mismo Pablo, gracias a esa dureza vino la salvación a nosotros, los gentiles. Recuerden, solo hay dos tipos de personas en la Biblia, Israel y los gentiles que somos todos los demás. Entonces, bueno, en su gracia infinita, gracias a esa dureza, tenemos la salvación. Y por eso es que Dios también por la gracia dada a nosotros, va a derramar gracia en ellos para la restauración. Pero no todos van a creer. Eso es lo triste de todo. Entonces nosotros, para poder discernir correctamente la voluntad de Dios, tenemos que dejar que su palabra transforme nuestros pensamientos. Como dice Romanos, Romanos 12, que dice, Romanos 8, para que sean renovados nuestros pensamientos. Déjenme, ahorita se me fue de la mente. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ninguna condenación hay los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede pasar de vivir conforme a la carne y al Espíritu? Por la gracia de Dios,
por la disposición de nuestro corazón y por transformar nuestro pensamiento a los planes, o sea, nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Cristo y nuestros planes a los planes de Dios. Por eso Dios dice en Isaías 55:8-9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pues aquí Dios con claridad nos dice, no hay comparación de la estructura de pensamiento que yo tengo, que tiene una visión eterna e infinita y tiene un propósito, que los pensamientos de ustedes que tienen solo un propósito temporal de acuerdo a esta vida donde vamos a morir. Entonces, nunca vamos a entender los pensamientos de Dios, pero sí podemos comprender su voluntad en la medida que nuestra obediencia se vaya perfeccionando. Y ahora, de acuerdo a lo dicho, confiando en su gracia, podemos dar pasos más precisos, confiando en que Dios derramará su gracia para seguirnos transformando. ¿O no creen ustedes que el más alto deseo que pudiéramos tener en esta vida es que Dios forme prácticamente a Cristo en nosotros? Claro que sí. O sea, eso es lo que Dios quiere desde el momento que ya nos hizo sus hijos, formar a Cristo. Pero vemos a Pablo viendo la necedad de los Gálatas y les dice, por quienes, oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Pablo se había cansado de decirles. Y los Gálatas pues tenían obviamente, como todas las iglesias de Asia, influencias y tenían un fondo de una adoración de muchos dioses, múltiple. Les era muy difícil saber que solo había un Dios y que solo a ese Dios había que adorar. Y la manera de adorarlo era reconociéndolo y siguiendo el camino de su voluntad. Así es como Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos hace más parecidos a Cristo. Pero no podemos mezclar el pensamiento de Dios con el nuestro. Entonces es como si nos convirtiéramos en falsos adoradores de Dios. Ok, tú dices esto, Dios, pero también. O sea, dicho como lo expresa la Biblia. Adoraron a los dioses de los cananeos, pero también adoraron a Dios. Eso habla principalmente de los samaritanos. Recuerden que el reino del norte, Israel, las 10 tribus, fueron conquistados 160 o 170 años antes que Judá. Y lo que hacían los asirios era darles una tierra y los de esa tierra los traían a Judá para batir el reino. Entonces, en Samaria los judíos se mezclaron con los gentiles y perdieron muchos de ellos su identidad. Entonces llegaron a la tierra y adoraron al Dios de la tierra, pero también adoraron a sus dioses falsos. No es sino hasta que Jesús se presenta, recuerden de Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4, donde ya él directamente les testifica. Eso lo hace por su gracia, para sacarlos del error. Entonces, vemos que es muy difícil cambiar el pensamiento o mezclarlo con el pensamiento de Dios. Ok, Dios, vamos a conformar nuestras ideas, tú y yo. Nunca vas a entender la gracia así, ni nunca va a haber una transformación de esencia en ti. Pero si tú sabes que el pensamiento de Dios es perfecto y que para que ese pensamiento se vaya formando en ti, tienes que desechar la forma de pensar antigua, entonces Él va a derramar su gracia para que seas transformado en forma más rápida, cambiando. Recuerden, si no, no diría 1 Corintios 13, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé las cosas que eran de niño. ¿Sí? Entonces veré como fui visto, conoceré como fui conocido. Ahorita nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios nos ve. Y entonces eso nos va a ayudar mucho a poder transformar nuestra mente y nuestro corazón por su gracia. Aprender a ver cómo Dios ve
Él nos va a ayudar derramando su gracia para entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero nos va a ayudar también a conformar nuestra vida a Él. Ahí es donde Él va a dar gracia sobre gracia. Recuerden, de su plenitud tomamos todo, sí, gracia sobre gracia. Si analizamos un poquito este versículo 16 del capítulo 1 de Juan, la primera frase, porque de su plenitud tomamos todos. Nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos que sus conceptos abunden en nosotros para que transformen nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y en la medida que nosotros vayamos creciendo y nos vayamos entregando, su gracia sin medida se va a ir derramando más. Pero ¿qué pasa si tú desechas la gracia de Dios porque no quieras cambiar tus propios conceptos para conformarlos a los conceptos infinitos de Dios? Recuerden, hablando de infinito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, son conceptos infinitos que van a regir para siempre. Así de importante es la palabra. Entonces, cuando tú rechazas esto, es como si te atrofiaras. Dios está trabajando para cambiar nuestro pensamiento. Si lo rechazamos, nos atrofiamos. Es como si estuviéramos rechazando la gracia de Dios, y ahí que tenemos que tener mucho cuidado, porque de alguna manera esto es herejía. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, conocemos su voluntad, pero no la seguimos, estamos manifestando que creemos, que estamos creyendo que somos más sabios que Él. Y acabamos de leer Isaías, tan altos como son los cielos, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. ¿Crees tú que puedas ser más sabio que Dios? Claro que no. Entonces, ¿dónde te estás poniendo cuando no le crees? O cuando conoces y no haces. Te estás poniendo en una postura de pecado por estar menospreciando a Dios. Entonces, si nada se puede comparar con Dios y su entendimiento es infinito y no hay quien le alcance, y nada ni nadie superior a Él, entonces sometámonos a Él para que su misericordia caiga sobre nosotros y Él, como dice Efesios, nos dé gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que en el trono de la gracia siempre el socorro es oportuno. Siempre la salida a nuestros problemas es oportuna. Nos lo está diciendo la palabra y tenemos que creerlo. Y si te metes a un problema y sabes esto y te sostienes en la gracia, entonces quiere decir que estás viviendo por fe. Y Dios dice, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Ven ustedes? Todo se conjunta, la fe, la gracia, la misericordia, la buena voluntad de Dios en un hecho. Ahora, si las Escrituras dicen que la gracia sobreabunda más que ninguna otra cosa en nosotros, entonces no importa cuánto hayamos pecado, cuánto nos hayamos equivocado, o si el día de ayer no te entregaste como debías haber hecho. Pide perdón y ve adelante. Si no, Pablo no hubiera dicho, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Cuando tú no te arrepientes de algún hecho pasado que sabes que te saliste de la voluntad de Dios, eso te atora. Eso te frena en tu camino de la gracia. Entonces, pide perdón, apropia el perdón y ve adelante. O sea, Dios en un sentido, cuando perdona, olvida. Y no es que ya no se acuerde de un hecho. No. Lo que quiere decir es que ya no tome en cuenta los efectos de ese pecado. Y desde que nosotros nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, Él borró todos nuestros pecados. Ahora el pecado ahorita, Él es un asunto nada más, ya no judicial, sino familiar. Y Él tratará con nosotros y por eso hay disciplina, ¿sí?
Pero para nosotros tenemos que saber que la gracia de Dios abunda y sobreabunda en cada situación en nosotros si confiamos en Él. Y aun cuando no confiamos, Dios derrama su gracia para hacernos ver esto. Pero no es lo mismo, recuerden, ya estar en el camino del Señor como hijo de Dios que estar fuera de ese camino. La gracia está puesta para que la gente se salve. Y en nosotros la gracia está puesta, una vez que somos salvos, para que Dios forme a Cristo en nosotros y que nosotros seamos más y más parecidos a Él. Como decíamos hace un momento, la meta en cada uno de nosotros como creyentes debe ser que Dios forme a Cristo en nosotros. Ese es el más alto alcance. Y en ese camino experimentaremos muchos problemas, quizás sean caminos turbulentos, pero siempre la gracia va a superar todo. Recuerden ustedes, si no, Nehemías 8:10 no diría en la última frase de la gracia de Dios, dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, la gracia de Dios nos hace vivir en armonía. Al vivir en armonía, Dios se pone feliz, nos transmite su felicidad. Eso es el gozo. Y esa fuerza es la que te va a permitir seguir adelante, donde vas a poder sacar fuerzas de debilidad. Porque la gracia de Dios va a sobreabundar más que ninguna otra cosa en nosotros. Grábatelo. Por eso es tan importante comprender esto. Entonces, reitero, no importa cuánto pecado haya. Si tú te arrepientes, liberas tu conciencia y libremente te puedes relacionar con Dios. Mientras no quieras ceder a Dios, tu conciencia no es liberada, Dios se vuelve una persona lejana y puedes pensar en un momento determinado hasta que es tu enemigo. ¿Por qué? Porque en su gracia y su fidelidad, pues Él va a traer o permitir que lo que tú vives o las consecuencias de tus propios hechos se den para que tú entiendas tus errores. Pero eso también es gracia de Dios. Eso también quiere decir que su gracia abunda y sobreabunda. Entonces, lo único que tenemos que nosotros hacer para no estorbar el camino de la gracia es arrepentirnos y creer y confiar y seguir adelante. ¿Sí? Eso es lo único. Si tú vas caminando por algún lugar y llevas mucho peso y necesitas llegar a ese lugar y ese peso añadido no te deja, pues lógico, lo que vas haciendo es despojarte del peso. ¿A poco no? Y mientras más te despojas del peso, más hábil, más ágil eres y más rápido llegas al lugar. Vamos a suponer subir una cuesta para entenderlo, ¿no? A lo mejor dices, no, pues voy a traer todo este equipo y todo para subir una montaña, pero el peso añadido hace que te fatigues. Entonces, si quieres llegar a la meta, tienes que irte quitando el peso. Pero empiezas por lo más innecesario, ¿verdad? Entonces, digo, ahorita me vino a la mente un ejemplo. Una vez, cuando era joven, nos fuimos de vacaciones a una playa. Nos fuimos algunos amigos a una playa de esas rústicas. Y bueno, estábamos platicando en la tarde. Y de repente llega un muchacho desnudo. Dice, oigan, préstenme algo para que me ponga. Le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué vienes así? Le preguntamos, que estábamos ahí. No, dice, es que me estaba jalando el mar. Y yo nadaba y nadaba y nadaba y veía que más me alejaba. Entonces me fui quitando todo lo que yo tenía para poder no tener ningún estorbo. Y obviamente salió, ¿verdad? Pero yo, denme esto. Pero ese es un ejemplo. O sea, estaba ante un peligro de vida o muerte. Entonces él sintió que había cosas que le estorbaban y fue quitándose todo hasta que se quedó desnudo. Digo, la verdad, si tú lo piensas, dices, ay, ¿cómo le pude estorbar el traje de baño? No lo sé, pero así lo sintió él y así llegó y bueno, obviamente ya le prestaron algo y ya, pero dice, no, es que estuve a punto de ahogarme. Bueno, entonces nuestra carrera hacia la meta es precisamente que nosotros debemos de ir quitando todos los estorbos. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a ver qué hay en nuestra vida
que todavía impida que Dios derrame su gracia en plenitud hacia nosotros? Entonces, si las Sagradas Escrituras dicen que la gracia de Dios sobreabunda, entonces quiere decir que supera todos los aspectos que, que puedan estorbar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Entonces, si sobreabunda, nada va a parar nuestro crecimiento espiritual. No importa, reitero, cuánto hayas pecado. No importa lo que tú seas, solo arrepiéntete y cree. Imagínense, por ejemplo, una persona se puede sentir la más pecadora del mundo. Y ciertamente hay personas que han hecho mucho mal. Yo no quiero pensar en todos aquellos nazis que eran de la SS, ¿no? De la Gestapo. ¿Cuántas personas mataron? Y cuando pues ya vino la caída de Alemania, ¿cuántos no huyeron a Sudamérica y todo eso? ¿No? O sea, ¿qué pudo haber hecho Dios en estos hombres después de ver todo el mal que habían hecho? Ojalá algunos de ellos se hayan arrepentido, pero si, imagínense ustedes el peso con el que vivían. Entonces, no importa qué tan malvada sea una persona o extremadamente malvada, cuando acude a Dios, la gracia de Dios sobreabunda y cubre todos los pecados. Podríamos decir que para eso murió Cristo en la cruz y su sangre es suficiente para perdonar al más pecador. Entonces, si una persona, por ejemplo, está bajo la desaprobación de Dios, entonces él vive en sentencia. Si una persona hizo todo este mal y su corazón está tan duro que ya no puede creer, ya vive en la sentencia del infierno eterno. Ya nada más el tiempo que le reste de vida lo va a llevar a esto. Pero aún esas personas que siguieron viviendo, volviendo al ejemplo de los nazis, estos que no fueron inmediatamente aprendidos, ya ven que los judíos tenían una policía que los buscaba por todo el mundo. ¿Qué peso traían estos hombres? ¿Cómo podían vivir tranquilos? Por eso dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Yo creo que debe haber sido horrible la vida de estos hombres si no se arrepintieron. Digo, quizás esa generación ahorita ya terminó, pero su destino era la separación eterna y el destierro al infierno. La verdadera pesadilla no es para una persona que es una gran pecadora o pequeña pecadora, pero que está en separación con Dios. Es que piensan que la muerte ya los va a liberar y es ahí donde empieza la verdadera pesadilla. Entonces nosotros tenemos que tener presente cada día esto en nuestra vida para que nosotros no juguemos con el pecado. Y eso nos lleve a distraernos de las cosas más importantes de Dios y de su obra. El mayor propósito para la vida de un creyente es hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es, si ya Dios derramó tu gracia, Él te quiere usar a ti como un instrumento para que otros puedan entender esta gracia y vayan a Él. Entonces, si nosotros recordamos cada momento de nuestra vida esa gracia de Dios, va a haber una gratitud que nos lleve a trabajar para Él. De otra manera, ¿qué nos queda sino no entender la gracia infinita de Dios? O sea, para las personas que niegan someterse a Dios, se convierte en algo incomprensible su gracia. Por eso no la creen. Por eso hay personas que ya no pueden creer, que ya pasaron el umbral del arrepentimiento. O sea, recuerden que cada pecado se va endureciendo, cada pecado endurece más y más el corazón. Llega el momento que una persona ya tiene tan duro el corazón que ya no puede arrepentirse. Sin embargo, mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros no sabemos el trabajo que Dios puede hacer en una persona en su gracia. Ejemplo supremo, el apóstol Pablo. Dio su voto para matar a Esteban
Y él quería destruir el cristianismo hasta que Dios se le presentó. ¿Por qué? Porque tenía un celo equivocado. Pero fue por su gracia. Por eso Pablo mismo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, qué hermoso sería que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Y concientizar estas verdades nos va a llevar a una mayor entrega. Podríamos decir, la verdadera gratitud a lo que Dios hizo por nosotros nos va a llevar a una mayor entrega. Entonces, Dios, en su amor y en su benevolencia y en su gracia, nos ha soportado mucho tiempo. Él siempre, como el padre con el hijo pródigo, espera que volvamos a Él. Quizá ahorita sea el tiempo que nosotros concienticemos esa necesidad de volvernos a Él ya sin ninguna restricción, sin que nada pueda impedir que Dios derrame su gracia para nuestra transformación. Porque la gracia de Dios no se limita, reitero. Entonces, ¿acaso no pecamos cada día nosotros? Todos pecamos cada día. Y Dios no cambia de parecer una vez que ya nos salvó, es para siempre. Por eso es que la salvación no se pierde. Entonces, Jesús, recuerden lo que dice en Juan, todo lo que el Padre me da, Juan capítulo 6, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú ya estás en Cristo, Dios no te va a echar fuera. Entonces confía en su gracia y confía en su poder para que te transforme. ¿Sí? Entonces, Dios no está limitado. Es importante volver a concientizarlo. Dios no está limitado porque Dios no es dadivoso, no limita su gracia. Entonces, Él puede usar la mayor cantidad de gracia necesaria para tu transformación. La va a dar, reitero, sin medida. Entonces, tenemos que tomar conciencia que nosotros, en su gracia, tenemos que aprender a reconocerlo y más allá de eso, adorarlo. Por eso en Juan 4:24 dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La gracia de Dios nos lleva a pasar de la vida carnal a la vida espiritual. Y ahí es en la vida espiritual, que es la vida conforme a su voluntad, la que puede adorar a Dios verdaderamente. ¿No quisieras tú adorar a Dios? Entonces, digo, por ejemplo, un ejemplo, Dios no está lejos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la Luna está a 400 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol a 150,000 millones, 400 millones de la Tierra y el Sol a 150,000 millones, ¿sí? Pero Dios, que es infinito, está cerca de nosotros. Él está en todos lados, pero está cerca de nosotros. Por no decir que a través de su Espíritu, si tú ya eres salvo, está en ti. Ese Dios infinito mora en ti. ¿Podría limitar su gracia para que tú seas transformado? Si su gracia es inmedible, de acuerdo a su grandeza, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la gracia de Dios es inconmensurable, es infinita, es incomprensible. Y hay personas, pues por ejemplo, como este hombre John Newton, el que escribió el himno de Sublime Gracia, ¿no? Vivió de 1725 a se escribió creo que por ahí de 1725, pero es un himno que ha seguido rigiendo, pero ese hombre era un traficante de esclavos. Y estando en esa maldad tan grande, los esclavos, su vida no valía nada, recuerden. Muchas veces cuando los transportaban en barcos, se contagiaban de alguna enfermedad, pero vivían en mazmorras y los tiraban al mar. Su vida no valía. Pero cuando este hombre entendió la grandeza de su gracia, fue que se arrepintió verdaderamente y pudo
expresar esa gratitud a través de este himno, ¿no? Entonces, de sublime gracia, que a todos nos encanta, inclusive en nuestra congregación muchas veces lo hemos entonado. Entonces, ¿cómo podremos comprender para concluir la plenitud de la gracia de Dios? Solo viviendo por fe. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por permitirnos avanzar en este estudio de este atributo tuyo, de tu gracia. Y Señor, sabemos que tu gracia es infinita, incomprensible, pero todos estos conceptos que hoy vimos, que nos ayudan a comprender y sobre todo a poder experimentar tu gracia que no termina, permite que podamos vivir en ella cada momento de nuestra vida, para que tú puedas formar a Cristo en nosotros y podamos honrarte y glorificarte con ella. Señor, derrama tu gracia en nuestra iglesia para que todos podamos vivir en santidad, en amor hacia ti, en amor unos con otros, y que este avivamiento pueda ser pleno en todos nosotros y se traduzca en el deseo sincero y ferviente de servirte de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno. Guárdanos de cualquier contagio, Señor, y te pedimos que tú suplas todo lo necesario en cada familia de las representadas aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.